Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en un conjunto de documentos académicos. Hablamos de artículos, de fragmentos de tesis, ponencias, que nos dan una visión, la verdad, bastante compleja y detallada de una comunidad del Caribe colombiano. Se llama Villa Clarín. Tenemos fuentes que analizan su origen, cómo se organiza la gente, el impacto que ha tenido la ayuda externa y también una cultura local muy particular. Nuestra misión hoy es intentar desentrañar esas dinámicas que marcan la vida allí. Es una historia de desplazamiento forzado, de resiliencia, sí, pero también de tensiones internas y de las paradojas de la intervención exterior. Muy bien, pues vamos a explorar esto a fondo. Si te parece, empezamos por el principio. ¿Cómo nació Villa Clarín? Porque las fuentes hablan de una historia doble, y eso ya sugiere que la cosa no es sencilla. Exacto, y esa dualidad yo creo que es fundamental para entender todo lo que viene después. Villa Clarín no es solo un asentamiento de personas desplazadas por la violencia. Ojo, que eso es una parte crítica de su identidad, y de su memoria colectiva, por supuesto. Pero no es únicamente eso. ¿Y qué implica exactamente esa historia doble? ¿Son como dos orígenes distintos que convergen? Precisamente, por un lado, está el desplazamiento forzado. Muchas de las familias fundadoras llegaron huyendo. Huían de la masacre paramilitar que hubo en Nueva Venecia, allá por noviembre del 2000. Las fuentes de hecho recogen testimonios muy duros, como el de Manuel Antonio Roa Álvarez. Describen esa huida, desesperada. Eran pescadores, gente muy ligada al agua, así que buscaron asentarse cerca de fuentes hídricas como el Caño Clarín, el río Magdalena. Una búsqueda de refugio, claro, y de un entorno que les fuera familiar, supongo, aunque fueran condiciones muy precarias. Eso es. De hecho, otros desplazados de Nueva Venecia hicieron algo parecido. Formaron el barrio 15 de agosto, en Soledad. Pero, y aquí viene el segundo hilo de esa historia doble. También hubo un proceso de migración, digamos, espontánea. O sea, gente que no llegaba directamente huyendo de la violencia, ¿es eso? Correcto. Personas que llegaron buscando oportunidades económicas. Les atrajo la ubicación estratégica de Villa Clarín. Estaba cerca de Barranquilla, cerca del corregimiento de Palermo al que pertenece administrativamente, cerca de la carretera principal Barranquilla-Ciénaga, que es importante, y de la zona franca. Todo esto ofrecía posibilidades de trabajo informal. Pesca, pequeño comercio, trabajar de coteros, o sea, cargadores. Entendido. Una mezcla entonces de necesidad extrema por un lado y búsqueda de una vida mejor por otro. Y coexistiendo desde el principio. ¿Y cómo era el lugar en esos primeros momentos? Las fuentes pintan un cuadro bastante desolador. Durísimo. Era una zona de lagunas, pantanos, muchísimo barro, tierra salitrosa y sin ningún servicio básico, nada. Los primeros pobladores tuvieron que rellenar literalmente los terrenos con lo que encontraban y construir sus refugios con materiales de desecho. Usaban enea, que es una planta local, plásticos, cartón y, muy importante, estivas de madera recuperadas. Se alumbraban con mecheros de combustible y quemaban cosas para intentar ahuyentar a los mosquitos. Una lucha diaria por sobrevivir, vamos. ¿Y cómo pasó de ser solo un puñado de casas a una comunidad más establecida? Pues empezó con apenas 10 casas, en el año 2000. El crecimiento se aceleró sobre todo a raíz de donaciones externas clave. En 2003, la Fundación Opción Vida donó 20 viviendas prefabricadas y una escuela. Pero un punto de inflexión muy importante fue en 2005. La Fundación Alid construyó 60 casas de madera y zinc. Y eso, claro, atrajo a mucha más gente. Incluso el nombre fue cambiando. Se llamó Villa del Puente, luego Gilberto Silva, y finalmente, desde 2004, ya es Villa Clarín. Y esa historia doble del principio, esa mezcla de orígenes, ¿qué implicaciones tuvo para la cohesión social? Desde el inicio. Pues marcó la pauta, sí. Generó una diversidad interna importante. Piensa que no todos compartían la misma experiencia traumática de ser víctima. Y eso, según señalan las fuentes, complejizó la formación de un tejido social fuerte, unificado. Digamos que las bases de las futuras tensiones ya estaban ahí, latentes. Hablemos de ese tejido social. Porque a pesar de esa complejidad inicial que comentas, las fuentes también destacan una resiliencia notable.
Sobre todo al principio, ¿no? ¿Cómo se veía eso? Sí, frente a la dureza del entorno y la ausencia casi total del Estado, los primeros habitantes mostraron una capacidad de organización colectiva impresionante, la verdad. Se unían para tareas básicas, conseguir agua potable, levantar las viviendas improvisadas. Hay un ejemplo muy revelador. Para conseguir electricidad compraron rollos de alambre de púas, para usarlo como cableado improvisado. Y gestionaron colectivamente un transformador. Había confianza mutua, estrategias compartidas para salir adelante. Es fascinante, esa capacidad de autogestión en circunstancias tan adversas. Pero aquí es donde la historia da un giro, ¿verdad? Esa solidaridad inicial parece que se fue desgastando con el tiempo. Sí, es uno de los puntos cruciales que analizan las fuentes. Varios factores contribuyeron a esa erosión. Por un lado, la llegada continua de nuevos pobladores, gente con trayectorias diferentes, experiencias de violencia distintas. Eso, inevitablemente, generó roces culturales. Y disputas. Disputas por los escasos recursos, claro, y por los espacios de liderazgo. Es un fenómeno, bastante documentado en contextos de asentamientos informales y posconflicto. Pero parece que hubo un factor especialmente determinante, el asistencialismo. Suena un poco contraintuitivo, ¿no? Que la ayuda externa pueda debilitar a una comunidad. Pues aquí entramos en una de las paradojas centrales que exponen estas fuentes. Sí, la ayuda que venía de ONGs, de programas estatales, aunque era necesaria, claro, y bien intencionada para aliviar la precariedad, tuvo efectos secundarios no deseados. Al implementarse casi siempre desde arriba, sin una participación comunitaria real, profunda, en el diseño y en la gestión, pues tendió a reforzar la dependencia. Y una cierta pasividad. O sea que, en lugar de fortalecer la capacidad de la gente para resolver sus propios problemas, terminó debilitando esas iniciativas de autogestión que vimos al principio. Exactamente. Las fuentes señalan que este tipo de asistencia puede perpetuar relaciones de dominación. La comunidad espera soluciones externas en lugar de sentirse, agente de su propio cambio. Se llega a mencionar, de forma observacional, sin tomar partido político, ojo, que el asistencialismo puede ser un componente de estrategias populistas, tanto de izquierda como de derecha. Al final, crea dependencia hacia quien da la ayuda. Y además, esta ayuda externa politizó el acceso a los recursos dentro de la comunidad. Generó microconflictos, competencia entre vecinos, dinámicas de clientelismo, Se pasó de una cooperación más horizontal que era necesaria para sobrevivir al principio a relaciones más verticales, más competitivas, por conseguir esas ayudas. Y esto fragmentó aún más el tejido social. Y a esto se suma el desarraigo que mencionan las fuentes, esa sensación de no pertenecer del todo. Sí. Un desarraigo que no es solo físico, también simbólico. Aunque Villa Clarín pertenece administrativamente al corregimiento de Palermo, están separados geográficamente, por el Caño Clarín, por la carretera. Muchos habitantes no se sienten realmente parte de Palermo. Se perciben diferentes. Incluso al principio consideraban Villa Clarín como un lugar más sano o menos conflictivo que Palermo. Esta desconexión identitaria y territorial pues dificulta la construcción de una ciudadanía activa y una cohesión fuerte. Hay un concepto que recorre varios de estos análisis, el dejao. Es un término que, puede sonar un poco peyorativo, ¿no? Casi como decir vago. Pero, ¿qué significa realmente en este contexto, según las fuentes? Es un término que popularizó en la sociología colombiana Orlando Falsborda. Y es crucial entenderlo bien para no caer en simplificaciones. No se trata de simple pereza o falta de voluntad individual, no. Es una actitud cultural compleja, una especie de estrategia de supervivencia, podríamos decir, desarrollada históricamente en entornos de exclusión prolongada, de abandono estatal, de hostilidad ambiental. ¿Y cómo se manifiesta esa actitud? ¿Cómo se ve en el día a día? Pues se caracteriza por una cierta pasividad aparente, una resignación ante las dificultades, un enfoque muy fuerte en la inmediatez, en el resolver el día a día, y claro, como consecuencia, una baja proyección o compromiso con planes a futuro. También implica una desconfianza muy arraigada hacia las estructuras formales, sean del Estado o de otro tipo. Entiendo. O sea, más una adaptación aprendida a la precariedad que una característica de la persona. ¿Y cómo impacta esto en la vida comunitaria y en los intentos de desarrollo? Pues es un obstáculo significativo para lo que las fuentes llaman desarrollo endógeno.
O sea, un desarrollo que surja desde la propia comunidad. Dificulta enormemente el emprendimiento colectivo, la autogestión económica que sea sostenible, la capacidad de ahorro, la planificación a largo plazo. Los intentos de fomentar iniciativas como microcréditos o negocios solidarios, por ejemplo, a menudo chocan con esta disposición cultural que prioriza resolver la necesidad inmediata por encima de la inversión o el compromiso futuro. Las fuentes lo conectan con otro concepto de Falsborda, la cultura anfibia. ¿Tiene que ver? Correcto. Falsborda estudió culturas campesinas, ribereñas, que vivían en simbiosis con su entorno natural, agua y tierra, con ritmos de vida más pausados, sin ese gran afán de acumulación capitalista. En ese contexto rural, tradicional, esa actitud podía ser funcional, una forma de equilibrio. El problema surge cuando esa misma disposición cultural se traslada a un contexto urbano marginal, un contexto inserto a la fuerza en una lógica capitalista de competencia de mercado, y marcado además por el trauma del desplazamiento. Ahí se convierte en una expresión negativa, cercana a lo que Oscar Leuss llamó la cultura de la pobreza, una especie de desesperanza aprendida, que dificulta salir del ciclo de precariedad. Es fundamental subrayar eso. No es un fallo moral individual. Es un síntoma de problemas estructurales, históricos, totalmente. Es un reflejo de la exclusión histórica, del impacto psicológico y cultural del desplazamiento forzado, y del fracaso del Estado en construir condiciones para una ciudadanía plena, efectiva. Superar esta actitud requiere mucho más que ayudas económicas puntuales. Necesita una transformación cultural, subjetiva muy profunda, y acompañada de oportunidades reales, claro. Hemos hablado de fragmentación social, de asistencialismo, y ahora de esta cultura del dejao. ¿Cómo se refleja todo esto en el liderazgo dentro de Villa Clarín? ¿Cómo funciona? Pues la evolución del liderazgo es otro de los puntos de tensión clave que documentan las fuentes. Indican que en los momentos iniciales el liderazgo era más difuso, más colectivo. La gente decía que todos eran líderes, porque todos aportaban a la supervivencia común, a tirar para adelante. Pero eso cambió con la llegada de estructuras más formales, imagino. Sí, sobre todo con la institucionalización, digamos, forzada, a través de la creación de la Junta de Acción Comunal, la JAC. Lejos de convertirse en un motor para fortalecer la cohesión y la acción colectiva, la JAC parece haber exacerbado los conflictos internos. ¿De qué manera? Porque uno esperaría que una estructura formal ayudara a organizar mejor las cosas, ¿no? Pues la gestión de los recursos externos, los que venían de ONGs del Estado, se convirtió en el principal campo de batalla. Según las fuentes, ciertos líderes utilizaron la JAC para consolidar pequeños feudos de poder, para crear redes clientelares, priorizar intereses particulares o de su grupo, por encima del bien común. La estructura que en teoría debía articular y representar a la comunidad terminó generando más tensiones, recelos, exclusiones y mucha desconfianza. Esto parece confirmar lo que otras investigaciones señalan sobre los riesgos de una institucionalización demasiado apresurada, ¿no? Exacto. Alertan sobre el riesgo de burocratización, de cooptación de las organizaciones comunitarias, cuando la formalización no va acompañada de un trabajo de base, de una pedagogía popular, como diría Paulo Freire, algo que fomente el diálogo, la transparencia, la construcción colectiva de poder. Sin eso, las estructuras pueden ser fácilmente capturadas por unos pocos. Y las fuentes ofrecen ejemplos muy concretos de estas tensiones en Villa Clarín, ¿cierto? Sí, son bastante ilustrativos, la verdad. Mencionan un conflicto muy agudo relacionado con unos parques infantiles que habían sido donados. La comunidad terminó perdiéndolos. ¿Por qué? Pues por disputas internas, supuestamente lideradas por la presidenta de la JAC de aquel momento. También se relata la expulsión de uno de los fundadores de la comunidad, José Optiel Álvarez Taro, presuntamente orquestada por otros líderes que, según se sugieren las fuentes, podrían haber utilizado incluso vínculos con grupos paramilitares para intimidar. Hay testimonios que apuntan a que líderes naturales, reconocidos por su trabajo inicial como Dagoberto Roa, de una familia fundadora, el que construyó la primera balsa para cruzar el Caño, pues pudieron ser silenciados o marginados por otros, más interesados en el protagonismo y en el control de los recursos. Un panorama interno complejo y bastante conflictivo, por lo que cuentas. ¿Cómo describen las fuentes a los habitantes en relación con estas dinámicas de poder, de participación? Pues una de las investigaciones los agrupa, de forma analítica, en 4 categorías. Creo que reflejan bien esta fragmentación. Primero, una mayoría que se percibe principalmente como víctima.
en una actitud de espera pasiva de la ayuda estatal o externa, sin mucha iniciativa propia. Segundo, un grupo de líderes que actúan como intermediarios con el exterior, pero utilizando ese rol a menudo para beneficio personal o de su grupo cercano. Clientelismo, vamos. Tercero, individuos que intentan salir adelante por su cuenta, de forma individualista, mostrando indiferencia hacia los asuntos colectivos. Y cuarto, un grupo minoritario de personas que sí desearían un cambio comunitario positivo, pero que se sienten, sin la capacidad organizativa o el poder para impulsarlo frente a las otras dinámicas. Esa tipología realmente ilustra la dificultad de generar acción colectiva que sea sostenida en el tiempo. Ante este escenario tan complejo, ¿qué tipo de intervenciones se han intentado? ¿Y qué lecciones se pueden extraer de ellas, según las fuentes? Pues se critica bastante el modelo asistencialista tradicional que ya hemos comentado. Hay ejemplos de proyectos con buena intención seguro, pero que fracasaron por no ser genuinamente participativos, o por no entender la cultura y las dinámicas locales. Un caso que citan es un proyecto de mejora de 60 viviendas de la organización Red Viva de Colombia. Al parecer, algunas familias que no tenían hijos trajeron niños de otros familiares o vecinos para poder calificar para la ayuda. Esto muestra cómo la necesidad y las reglas impuestas desde fuera pueden generar comportamientos, inesperados, si el diseño no es cuidadoso y no se dialoga. Y mencionaste antes el proyecto de piscicultura, que tampoco. Sí, un proyecto de Corpamag, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, intentó establecer una iniciativa de piscicultura comunitaria. Funcionó mientras los técnicos externos estaban allí presentes, pero fracasó por problemas organizativos internos una vez que estos se retiraron. Refleja esa dependencia de la iniciativa externa. Una de las fuentes llega a describir a Villa Clarín como una población manoseada, por la cantidad de intervenciones externas que han pasado por allí, no siempre con resultados positivos o sostenibles, claro. Es una imagen potente, sí, manoseada. Y en este contexto se intentó algo diferente con el microcrédito, ¿verdad? Mencionaste que chocó con la cultura del dejao. Sí, la Fundación Consultores del Talento Humano, CTH, que está ligada al investigador principal de varias de estas fuentes, Miguel Chajín Flores, realizó un experimento interesante. Dentro del programa Unidos que implementaban, que era una adaptación del modelo Umoja de desarrollo comunitario, ofrecieron microcréditos a un grupo de 12 familias. Se les dio un pequeño capital semilla, unos 500,000 pesos colombianos de la época, que eran como $174 en 2015, más o menos, como un fondo grupal rotatorio. La idea era que lo usaran para pequeños negocios, pagaran cuotas con un interés bajo, y esos intereses crearan un fondo común de emergencia y permitieran reinvertir. Una idea que suena bien, en teoría, ¿no? Basada en la confianza, en la responsabilidad del grupo. ¿Funcionó en la práctica? Pues, mayormente no. De las 4 familias con las que se inició la prueba piloto, una no pagó absolutamente nada. Alegó problemas de salud, pero sin mostrar intención real de devolver el dinero. Otra pagó solo 4 de las 5 cuotas. Pero lo significativo fue que el grupo, como tal, no fue capaz de ejercer presión social sobre los incumplidores para que pagaran. Y eso acabó perjudicando a todos, claro, y obligó a suspender el programa. Solo 2 familias lograron invertir bien el dinero y generar algo de ingresos. Una montó un pequeño huerto y vendía hortalizas, la otra compró una fotocopiadora. ¿Y la conclusión de los investigadores cuál fue? ¿Por qué falló? Pues fue clara. El fracaso no se debió a una supuesta irracionalidad económica de la gente, o a falta de conocimientos financieros básicos. No era eso. La causa principal fue, nuevamente, esa cultura del dejao, esa priorización absoluta del presente sobre cualquier compromiso futuro. La baja responsabilidad colectiva internalizada, la dificultad para mantener compromisos a largo plazo, demuestra que el microcrédito, que a menudo se presenta como una solución mágica, pues no funciona en el vacío. Necesita ir acompañado de un trabajo educativo, cultural, de fortalecimiento comunitario muy, muy profundo. Entonces, si el asistencialismo tradicional y el microcrédito por sí solo no son la respuesta, ¿qué enfoques proponen las fuentes como alternativa? ¿Algo más prometedor? Pues abogan decididamente por metodologías participativas. Mencionan específicamente la investigación-acción participativa, la IAP,
una metodología muy ligada a Falsborda, precisamente. Y también la sociología dialógica, que enfatiza el diálogo, la construcción conjunta de conocimiento y soluciones entre los actores externos y la propia comunidad. La IAP, que fue la base del programa Unidos que implementó CTH, busca precisamente eso, involucrar a la comunidad no como objeto de estudio o beneficiaria pasiva, sino como sujeto activo de su propio proceso de cambio. Se trata de combinar los saberes locales con los conocimientos técnicos o académicos para diagnosticar problemas y diseñar soluciones, pero conjuntamente. ¿Y hubo algún resultado concreto de aplicar la IAP en Villa Clarín a través de ese programa Unidos? ¿Se vio algo? Sí, aunque con resultados mixtos, lo cual también es realista, ¿no? Intentaron proyectos como la construcción colectiva de una casa comunitaria, que tuvo sus altibajos por las mismas dinámicas internas que comentábamos. También fomentaron la creación de huertas caseras. Estas tuvieron un éxito más modesto, principalmente para autoconsumo, pero llegaron a generar un pequeño mercado campesino local. Son pequeños pasos, quizá, pero que apuntan a fortalecer la autonomía, a generar algo propio. Adicionalmente, se menciona el concepto de empresa social, popularizado por Mohamed Yunus, el creador del Banco Grameen, como otro modelo interesante a explorar. Empresas que buscan generar beneficios económicos, sí, pero cuyo objetivo principal es resolver un problema social, con un enfoque en la inclusión, la sostenibilidad y el empoderamiento de la comunidad. Enfoques, en definitiva, que buscan romper con la dependencia y construir desde dentro. Vale, entonces, si tratamos de sintetizar todo esto, ¿qué grandes ideas nos llevamos de esta exploración a fondo de Villa Clarín a través de estas fuentes? Pues yo diría que varias ideas clave. Primero, que Villa Clarín funciona como un microcosmos. Refleja desafíos enormes presentes en muchas partes de Colombia, y del mundo, me atrevería a decir. El impacto duradero de la violencia, del desplazamiento, el abandono histórico del Estado, la admirable resiliencia inicial de las comunidades, eso también, pero luego las trampas del asistencialismo malentendido y las profundas barreras culturales internas que dificultan el progreso. Queda muy clara esa multidimensionalidad de la pobreza, ¿verdad? Que no es solo falta de dinero, ni mucho menos. Exacto. Es también exclusión simbólica, cultural, relacional, reconstruir el tejido social, la confianza, el sentido de comunidad, la capacidad de acción colectiva. Es tan crucial o incluso más que la simple provisión de ayuda material. Y esa paradoja de la ayuda externa que hemos comentado varias veces. Fundamental. Puede ser vital a corto plazo para la supervivencia. Nadie lo niega. Pero si no se diseña y se implementa de forma genuinamente participativa, enfocada en fortalecer la autonomía, las capacidades locales, corre un riesgo muy alto de debilitar a la comunidad a largo plazo, creando ciclos de dependencia difíciles de romper. Y el análisis del concepto de Dehau nos recuerda algo importante. Las adaptaciones culturales que permitieron sobrevivir en el pasado pueden convertirse en obstáculos para el cambio futuro en contextos diferentes. La transformación social requiere también trabajar a nivel subjetivo, cultural, fomentando nuevas formas de verse a sí mismos, de relacionarse con el futuro, de comprometerse colectivamente. Y por último, la importancia crítica de cómo se interviene. El método. Sin duda, no basta con buenas intenciones. Se necesitan enfoques que pongan en el centro el fortalecimiento de la autogestión, que promuevan la participación real significativa desde el principio, y que acompañen procesos de transformación cultural profunda para superar la dependencia. Metodologías como la IAP son herramientas clave para intentar diseñar políticas y programas más justos, más efectivos, más inclusivos, que realmente escuchen y valoren las voces y las capacidades de la propia comunidad. Esta inmersión en los estudios sobre Villa Clarín nos deja, ciertamente, con una imagen llena de matices complejos. Vemos resiliencia, pero también desesperanza aprendida, solidaridad inicial, pero también fragmentación posterior, la lucha constante por construir un futuro propio frente a inercias culturales profundas y sistemas de ayuda que, no siempre ayudan como deberían. Y nos deja flotando una pregunta importante, creo yo. A ver, si la dependencia y actitudes como el dejado están tan arraigadas, como resultado de décadas o siglos de historia y exclusión, ¿cómo pueden los actores externos, ya sean investigadores, ONGs o incluso el propio Estado, cómo pueden acompañar procesos de cambio genuino sin imponer sus propias agendas,
sin caer en nuevas formas de asistencialismo y sin reforzar, aún sin quererlo, esas mismas dinámicas de dependencia que precisamente se buscan superar. Es la gran pregunta, ¿no? Una pregunta crucial, desde luego. Un desafío enorme para cualquiera que trabaje en desarrollo comunitario y busque un impacto que sea verdaderamente empoderador. Da mucho en qué pensar, la verdad.